Hola, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero Robin Tamayo y en este momento estoy nuevamente con ustedes trayendo un nuevo video. En este momento estoy trayéndoles un tema actual para el 2021 que trata sobre las modificatorias sobre el reglamento de la ley de contrataciones. Vale la pena hacer aclaraciones. Han habido modificatorias anteriores, pero sinceramente a mi criterio no valía la pena crear un video o explicar porque los temas no eran muy amplios, ¿sí? Ya para este momento, esta última modificatoria que es Decreto Supremo 162-2021, EF, pues sí amerita aclarar algunas cosas, algunos puntos, porque sí se está percibiendo ciertos cambios significativos dentro del entorno de lo que es el manejo en obras, ¿sí? La gestión de obras. Muy bien, empecemos. Primeramente, en este momento les voy a traer lo que es un marco general, un poco antecedentes, sujeto a lo que es el reglamento de la ley de contrataciones para entender el marco en el que estamos. ¿Sí? Hay cosas que hay que aclarar, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo mencionando lo que es el Decreto Supremo 344-2018F. Ese Decreto Supremo, les cuento, nace como la consecuencia del Decreto Legislativo 1444, con el que se modificó la Ley de Contrataciones, ya en el año 2018. Al modificarse la ley de contrataciones y crear un nuevo texto, obviamente tiene que ir acompañado con su nuevo reglamento. Si bien es cierto, manejaba el contexto de los anteriores reglamentos, pero las modificatorias fueron muy concisas, hubieron muchos cambios, lo cual generó un texto, ¿sí? Y esto es algo que hay que aclarar, porque lo que yo presento entonces es una ley y su reglamento, el texto. Lo que viene posterior, los 4 modificatorias que vienen posteriores a lo que estoy mostrando, no van a hacer eso, van a hacer, por decirlo así, correcciones del texto ya planteado, ¿sí? Vale la pena hacer esa aclaración para no confundirnos. Por eso cuando se nos presentan las modificatorias, solo se presentan los textos modificados y tú tienes que ir a la fuente inicial, que en este caso es el Decreto Supremo 344-2018, y obviamente alterarlo o aumentarlo. ¿Está bien? Esa es la forma de trabajo. Muy bien, entonces entendamos que esto entró en vigencia el 30 de enero de 2019. Yo he hecho varios videos tocando estos temas, sobre todo tocando este cambio de aquella vez. Vale la pena aclarar que posterior a este vinieron 2 modificatorias más, ¿no? Por ejemplo, vinieron la modificatoria del Decreto Supremo 377-2019 y la de 178-2020, los cuales trajeron pequeños cambios, más en el entorno de lo que es las contrataciones, los procesos de selección. Si mal no me equivoco, el Decreto Supremo 178-2020 regula un poco lo que es la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Que es algo que, sinceramente, para hablar de eso, pues habría que hablarlo en un solo video, ¿no? Es un tema sólido, un tema amplio, pero se tocó en ese campo, ¿sí? Entonces vale la pena hacer esa aclaración, ¿no? Porque lo que vino posteriormente, por ejemplo, en el Decreto Supremo 250-2020F, ese modificatoria se sujeta a la época COVID, ¿sí? Y en esa modificatoria, entonces, nosotros pudimos ver varios cambios coyunturales y de momento importantes, ¿no? Y lo que viene a continuación es diferente. Nosotros ahora sí tenemos, y yo creo que voy a dar una aclaración, pero nosotros tenemos en este momento nuestro Decreto Supremo 172-2021, el cual ha sido publicado el 26 de junio del 2021, de este año, y ha entrado en vigencia el 12 de julio de este año. Significa que para para procesos, contratación, tú sabes, procedimientos, o para contratos ya futuros a la fecha que estoy mencionando, 12 de julio, pues ya es vigente. Lógicamente, para aquellos procesos los cuales son anteriores a esta fecha de vigencia, pues se están rigiendo con los ya anteriores, ¿no? Con los que me estás viendo mencionados hace un momento. Ok, mira, acá te hago una aclaración. Sí es cierto que nosotros estamos mostrando varias modificatorias, pero debes entender que la forma en que esto trabaja es así. Se presenta una ley. Y esta ley se presenta, se interpreta inicialmente que es correcta, que está bien, por eso se ha presentado, ¿no? Pero tiene errores, tiene lo que nosotros llamamos, soy ingeniero, ¿no? Nosotros damos esos términos, vacíos legales, huecos legales, ¿no? Percibimos que la ley no cubre todo o que deja frentes libres, deja ambigüedades o simplemente crea algún tipo de
de error, ¿no? Ya sea que se está mencionando en dos puntos una misma verdad que se contradice. Entonces, estos errores son humanos, por favor, se van corrigiendo en modificadores. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Está bien? Sí, vale la pena hacer la aclaración. Yo, incluso en mis cursos que yo suelo enseñar, yo siempre me sujeto al Decreto Supremo 344-2018 como obviamente la ley fuente. ¿Sí? Pero en este momento vale la pena hacer las aclaraciones que vamos a tener algunos artículos que se han alterado, ¿no? Algunos criterios que se han ampliado, motivo de este video. Muy bien, continuamos entonces. En este momento quiero hacer una aclaración, por si acaso estoy haciendo este video para aquellos que me siguen, enfocándome en el tema de gestión de obras. ¿Sí? No me estoy enfocando en el tema de contratación y procedimientos selectivos, porque no es lo que yo suelo acostumbrar en mis videos. Me estoy enfocando dentro de lo que se llamaría la gestión contractual. ¿Sí? Entonces, por si acaso, si estás entrando al video y tienes algunas expectativas, no voy a tocar todas las modificatorias, solo las que encajan dentro del tema de ejecución contractual de obras. ¿Está bien? Muy bien, aclarado esto, en este momento te lo voy a mencionar dentro de lo que es el tema de lo que son garantías y adelantos, ¿no? Los cambios significativos que se muestran en estos grupos. Vamos a hacer el análisis del artículo 148. Ok, la ley anterior, ¿qué decía? No, la ley anterior decía que los documentos de procedimiento de selección establecen el tipo de garantía que corresponde sea otorgada por el postor, en este caso contratista, pudiendo ser, ¿no? Y acá establecen los tipos de garantía que ya son conocidos, que son las cartas fianzas o pólizas de caución, ¿sí? Emitidas por entidades bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya, eso es claro. ¿Qué ha cambiado? ¿Sí? ¿Qué ha cambiado? A ver, podemos hacer acá una comparación. Fíjate que anteriormente, déjame poner mi puntero láser, anteriormente hacía mención y decía, ¿no? Que las garantías, mira acá, pueden ser, y establecían las cartas fianzas y o pólizas de caución. Actualmente el mismo artículo dice que las garantías que presenta el contratista, son cartas fianzas, póliza de caución. O sea, ya no dan pie a la duda o a la existencia de otro tipo de garantía. ¿Sí? A ver, primeramente, ¿qué entendemos, no, por carta fianza? ¿No? Por póliza de caución. A ver, carta fianza. ¿Qué entendemos por una carta fianza, ingeniero? Una carta fianza más o menos es el mecanismo por el cual, en este caso, ya sea un banco o una aseguradora como tal, puedan emitirle la carta fianza, en este caso al contratista, para que pueda presentarle a la entidad respectivamente. Si por A o B el contratista, en este caso, incumple o viola ciertos criterios, ya sea establecidos por ley o en el contrato, entonces da cabida a que en este caso el beneficiario, en este caso de la entidad, ejecute esa carta fianza. Esa carta fianza, te lo explico así, es equivalente al monto que se le otorgó al contratista, ya sea como un adelanto directo, como adelanto de materiales. Entonces, funcionaría de esa manera. ¿Está bien? La carta fianza es directa. En otras palabras, repito, si por OVE se viola lo establecido en el contrato, entonces la carta fianza se ejecuta inmediatamente por cuenta del beneficiario. Ahora, una póliza de caución, ¿qué es? Bueno, esto es diferente, es un seguro. Una póliza de caución es más o menos, para que lo podamos entender, funciona como un seguro, pero también, ojo, también lo pueden presentar bancos o aseguradoras. Tú sabes que ellos trabajan en su negocio. Lo que funciona es así. Es un seguro equivalente al monto, ¿no? Esa es la prima. En la que en este caso el contratista asegura a la entidad. Él es el beneficiario, la entidad. Y funciona así. Si hay un incumplimiento, si se viola una norma, un criterio o el contrato mismo, entonces da derecho, de acuerdo al criterio que se está analizando, a que se pueda recibir ese monto, ¿no? Entonces, la entidad, en este caso, recibe por parte de la aseguradora, por parte del banco, quien sea, recibe el monto del adelanto que se fue entregado. Y ahora, quien hace acá el papel de aseguradora o banco en sí frente al que se afilió, o sea, el contratista, la forma en que estos se van a tratar, o sea, cómo le va a cobrar, es diferente, le da un plazo. No es algo inmediato como si fue la carta fianza. Acá es una cuestión de un trato directo, un trato ya documentado, en el que se le da pues un plazo que puede ser 30 días, 45 días para que el mismo contratista pues le pague al banco la prima. ¿Sí? Lógicamente,
de no ejecutarse, de no pagarlo, pues en este caso esta institución pues ejecutaría obviamente la contragarantía. ¿Qué es una contragarantía? Por si acaso, yo doy clases y estas cosas las tengo que explicar. A veces mis alumnos son un poco ingenuos y asumen que el banco es un santo, ¿no? Que te da dinero así nomás. No, es absurdo. Nadie te va a entregar ni un sol a menos que tú demuestres que tienes la posibilidad para poder devolverlo. En otras palabras, una contragarantía es los bienes, los terrenos, propiedades que tenga la empresa a su nombre, de tal manera que pueda hacer frente al monto al cual está recepcionando. Por tal caso, sea carta fianza o sea una póliza de caución, la contratista tiene que presentar contras-garantía similares al monto que está solicitando. ¿Está claro? Entonces ya me estás entendiendo cómo funciona esto. Ahora, actualmente la ley establece que esos son los únicos tipos de garantía que existen. ¿Está claro? Carta fianza, póliza de caución. Tal vez tú lees esto, como me pasó a mí, y dices, qué tontería, ¿no? Acá no hay ningún cambio. Pero sí es obvio. Siempre ha sido así, ingeniero. Depende en qué parte de Perú estés. Y no trato de ser prejuicioso ni racista, por favor, trato de ser claro. Depende de dónde tú estés. Porque la realidad que vivimos en Lima o la realidad que vivimos en algunas capitales de provincias no es la misma que se vive en el interior de Perú. Hay municipalidades y gobiernos que están más apartados y a veces se hacen cosas un poco diferentes o extrañas para poder enfrentar cosas así, ¿no? Tienes tú a contratistas que no tienen pues capacidades adquisitivas y van y buscan pues a ejecutar la obra y por buena fe al final reciben y no presentan garantías. Hay casos, ¿eh? Hay casos. Ingeniero, ¿y eso puede ser? No, pues. No, lo que pasa es que el alcalde lo conoce al contratista porque se conocen, pues son de pueblo. Y hay que apoyarlo. No, pues compadre, estás mal. Eso no puede pasar. Este es dinero del Estado. No estamos para hacer esas cosas. Entonces la ley establece que eso no puede pasar. Ha habido casos, y uno puede dar nombres, pero te puedo contar los ejemplos, ha habido casos en los que se han presentado títulos de propiedad o se han presentado hasta vehículos, recuerdo el caso de un camión que se dejó en la municipalidad con sus llaves como garantía. Suena gracioso, es una anécdota simpática, pero no funciona así, pues, no es eso, no es la forma que la ley establece. Las únicas garantías que existen, aclaremos esto, son en este momento de aquí, podemos decir para siempre con respecto al tema de gestión de obras, son cartas fianza o pólizas de caución. ¿Está bien? Son similares, ya me te diste y encaja el mismo principio. Ok, esta es una modificatoria. ¿Sí? Acá hay un cambio que a mi criterio valía la pena comentarse. Acá hay otro, con respecto al famoso fideicomiso del adelanto de obra, el cual se visualiza en el artículo 184. Lógicamente estoy presentando la comparación, la vamos a ver dentro de los dos decretos supremos, el nuevo y el anterior. ¿Sí? Empezamos. Ahí tenemos el texto de ley. Bueno, anteriormente, ¿cómo se veía? ¿No? Teníamos lo siguiente, ¿no? Teníamos, y dice que la entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos. Esto, por si acaso, salió en 2018 y hasta el momento ya se ha bastante conocido. ¿Está bien? Dice, y acá viene la palabra clave, cuando el valor referencial o presupuestado sea igual o superior a 5 millones. Hago esa aclaración porque ahora quiero que veas el nuevo artículo. El nuevo artículo dice exactamente lo mismo, pero ya no aparecen los 5 millones. El nuevo artículo dice la entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos, hasta ahí está idéntico, destinado a la ejecución de la obra, con el fin de garantizar dichos recursos, bla, bla. Ok, ¿qué está pasando acá? Había una condicional para que se use el fideicomiso hasta la antigua ley, ¿sí? Eso significa que proyectos por debajo de los 5 millones no estaban sujetos a esto. Proyectos más grandes sí. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto como uno de los errores o problemas que se han visto desde que esto se emitió hasta el momento? Que los proyectos pequeños, por ejemplo las MIPES, los montos bajos, no se sujetan a la obligación de usar un fideicomiso. Un fideicomiso es por si acaso, es una ventaja estratégica que recibe la entidad sobre el adelanto, ya sea materiales o directo, que de tal manera que este fideicomiso, por decirlo así, le da la certeza a la entidad de que el dinero está ahí para que lo puedan recibir. O sea que el contratista no se puede hacer de la vista larga, ¿no? Etcétera. Entonces, el problema está en ello, ¿no? Que antiguamente, con la antigua ley,
los proyectos pequeños no están obligados, ¿no? Y justamente la mayor parte de la, ¿cómo lo digo? La informalidad de los trabajos, la mecánica, cuando es incorrecta, se suele visualizar en proyectos pequeños, en los proyectos bajos, en donde están más alejados, donde a veces la fiscalización no llega, ¿no? En todo caso, se está tratando de que eso se cambie, ¿no? Entonces, mis amigos contratistas, atentos acá, que lógicamente desde esta nueva ley pues va a ser obligatorio hacerlo en cualquier ámbito. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces este fue el artículo 184, inciso 1, del cual ha habido modificatoria, pero si nos fijamos en el 184, inciso 2, sobre este mismo tema también se ha modificado algo, ¿no? Y nosotros vemos que antiguamente se hacía mención que una vez suscrito el contrato de obra entre contratista y la entidad, esta última tiene un plazo de 30 días calendarios, ¿sí? Desde la firma para realizar el fideicomiso respectivo, ¿no? Ok, actualmente, fíjate que son 30 días calendarios, ¿eh? Desde la firma del contrato. Actualmente es, una vez suscrito el contrato entre el contratista y la entidad, esta última tiene un plazo de 30 días hábiles. Estamos cambiando. Contado desde el primer día siguiente, suscrito el contrato, desde el día siguiente. Entonces, nosotros debemos entender acá que estamos tratando de días hábiles, estamos hablando de más tiempo. O sea, hay dos cosas que se están cambiando. La primera es que el fideicomiso es para todos actualmente, ¿sí? Para cualquier tipo de monto de obra. Cualquier contrato nos escapa. Se van a tener que tratar los adelantos con este criterio. Y el segundo criterio es que para el trámite respectivo, lo cual es correcto, tomaba más de 30 días calendarios. No es igual, donde sea que tú te encuentras es mucho más complejo en algunos casos. Ahora tenemos más tiempo, ¿no? Tenemos 30 días hábiles, entonces saquemos nuestra línea, pues 30 son casi mes y medio, ¿no? Aproximadamente. Entonces, tenemos eso, ¿no? Tenemos mayor lapso de tiempo para hacer el proceso respectivo. ¿Ok? En buena hora, esos son los criterios que están cambiando con el trato, en este caso, de los fideicomisos. Muy bien, pasemos entonces en este momento a analizar los artículos modificados dentro de lo que yo llamo la gestión contractual. ¿Está bien? Vamos, por favor, en este momento con lo que primero se ve, que es el artículo 189, que tiene como nombre obligaciones de contratista de obra en el caso de atraso de obra. ¿Está bien? Vamos a hacer el análisis entonces de este texto de ley entre las dos normas. Ok, primeramente tengo acá la antigua versión de este texto, ¿no? Este texto estoy mencionando el que era vigente desde el 2019 en adelante. Dice, en el caso de atraso de ejecución de obra por causas imputables al contratista, lo que significa que en el caso de atraso por culpa del contratista, ¿sí? Un atraso no justificado. Dice, con respecto a la fecha consignada el calendario de avance de obra vigente y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de la supervisión, lo cual obviamente genera un mayor costo, ¿sí? ¿Mayor costo para quién? Para la entidad, ¿sí? Dice acá dice lo que decía, el contratista asume el pago del monto correspondiente a los servicios indicados, a los servicios de supervisor, el cual se hace efectivo en la liquidación. Por favor, yo he trabajado en liquidaciones ya con estos criterios. Fue un gran logro que se incluya esto en su momento. Da a entender entonces que cuando exista un atraso, una extensión del tiempo, que no es por culpa, sino por el contratista, ¿no? O sea, es atraso por causa del contratista. Entonces, este tipo de atraso que se puede detectar, entonces va a generar una extensión de tiempo para la supervisión. Entonces, esta supervisión, por ejemplo, vamos a asumir un atraso de un mes, este mes adicional lo debe pagar el contratista, ¿sí? Del sueldo del supervisor. ¿Quién lo paga? Dice que en dicho costo, durante la ejecución de la obra, dicho costo es asumido por la entidad y se supone que en la liquidación se le descuenta, pues. En el cálculo de liquidación pasaría en contra, ¿no? Un dinero en contra de la contratista de tal manera que lo devuelve. Ahora, ¿qué dice la modificatoria? La modificatoria dice básicamente lo mismo, te cuento. Dice básicamente lo mismo. Dice, en el caso de atraso de ejecución de obra por causas imputables al contratista, ¿sí? Bueno, lo mismo. Dice, considerando que dicho atraso puede producir la extensión del servicio de supervisión, lo cual genera mayor costo. Acá viene, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente. Hasta acá idéntico. Está bien, por los servicios indicados. El cual se hace efectivo deduciendo dicho monto en las valorizaciones y o liquidación de obra. Ok,
Este es el punto. Que si nosotros tenemos una obra, y vamos a hablar de la extensión, ¿no? Porque matemáticamente para que se pueda deducir una valorización, pues tiene que ser más de 3, más de 4 meses, por lo menos, pues, ¿no? Para que se perciba. Nosotros notamos que este atraso está siendo inducido por causa del contratista. Entonces, lógicamente, en las valorizaciones en curso, entonces nosotros deberíamos indicar que se le asigne no todo, sino lo que hasta ese momento se considera como el atraso. Tenemos la liquidación para corregirlo, pero yo puedo a nivel de valorización cobrar un tanto que permita amortizar este criterio. ¿Está claro? Lógicamente, dice, este efecto, la entidad, vuelve a decir lo mismo, puede asumir provisionalmente dichos costos. Básicamente, debería ser entonces que el sueldo del supervisor, por si acaso si tú eres super, el sueldo del supervisor viene de parte de la entidad. O sea, lo que se haya pactado es la entidad la que paga. Pero la entidad puede recuperar ese dinero a través de unas valorizaciones. Ya no hay que esperar hasta la liquidación. De tal manera que, pues, si viene otro mes de atraso, pues obviamente no habría problema, ¿no? Tal vez esto tiene mayor implicancia en proyectos de menor envergadura, ¿no? Si me lo sigues a entender, ¿no? Para encontrarle una razón de ser. En proyectos de mayor envergadura, pues no se percibiría. Pero en menor envergadura tal vez sí tenga más impacto, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esta es la ley actual. Ahora, ¿por qué dice y o liquidación, ingeniero? ¿Por qué no dice las valorizaciones y la liquidación? Porque da a entender que en algunos casos matemáticamente no se va a poder cobrar, ya que el criterio no se puede deducir el atraso, ya que el tiempo no es muy amplio, y esto se tendrá que llevar entonces, obviamente, a la liquidación, ¿sí? En la liquidación, sí o sí, se hace este criterio, ¿sí? Se está extendiendo. Entonces, ¿qué se modificó acá? Que ahora este adicional de sueldo de supervisor por causa de atraso del contratista, generado por el contratista, ahora se va a pagar no solo en las liquidaciones, sino en las valorizaciones también. Valorizaciones y metrados. Este es un punto que personalmente me gusta enseñarlo, es algo que yo enseño bastante y le pido a todos mis exalumnos pues que presten bastante oído a lo que se viene, porque acá hay un cambio significativo de forma de cómo se hacían las cosas a cómo las vamos a hacer ahora, ¿sí? Ok, empezamos. Artículo 194, ¿sí? De ambas leyes, vamos a hacer la comparación. Ok, ¿cómo era antes? Dice, en el caso de obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios, por si acaso este cambio está suscitándose solo en obras a precios unitarios, ¿está claro? Dice, durante la ejecución de obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados, de los precios unitarios ofertados, ¿sí? Ya sabemos eso, las valorizaciones van a construirse, yo tengo un video enseñando eso, a través de los criterios de los precios unitarios ofertados, se le va a agregar los montos proporcionales de sus gastos generales y utilidad ofertados. Está claro, proporcionales, ¿sí? Ya sabemos eso. Se maneja como un porcentaje, obviamente, pero estamos hablando de la oferta. Ok, a este monto se agrega, de ser el caso, el IGB, de ser el caso. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es la modificatoria? A ver, veamos. Acá tenemos el nuevo artículo. Dice exactamente lo mismo. Dice, en caso de obras para precios unitarios, la valorización se formula en función de metrados ejecutados, habla de precios unitarios ofertados, habla de agregar los gastos generales y utilidad ofertados, no gastos generales y utilidad proporcionales, dice ofertados, ¿sí? Muy bien. A este monto se agrega el IGB. Hasta acá, nada nuevo. Acá viene lo nuevo, ¿eh? Las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no consideran gastos generales. ¿Qué pasa ahí, ingeniero? Ok, lo explicaremos así, ¿sí? Tú debes entender cómo funciona precios unitarios, a diferencia de suma alzada. En suma alzada, los mayores metrados, por ejemplo, no es que no existan, sino que no se reconocen. Los asume el contratista, mayores o menores metrados. Pero en a precios unitarios, los mayores metrados sí se pagan. Y hay una secuencia, ¿no? Se anotan cuando aparece un mayor metrado, se anota el cuaderno de obra, el residente, el supervisor, pues afirma, pues tiene que decir que existe, ¿no? Y lo valida, ¿no? Por tanto, ya ese mayor metrado ya está validado. Obviamente la entidad, proceso respectivo, pero va a tener que pagar. Los mayores metrados sí se pagan en a precios unitarios, está claro.
Pero acá viene el punto, mis estimados alumnos y estimados público que me sigue. No debes confundir, pues, los criterios. Cuando tú haces una valorización de mayor metrado, siempre es recomendable separarla de la valorización de contrato de obra y tratarlo, a pesar de que es una misma cosa, pero tratarlo como un archivo separados. No quiero marearte, pero no es bueno que tú sumes esto. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, los mayores metrados puede ser de la misma partida en cuestión, que no llegó al tope, si no lo superó, pero ese mayor metrado se debe presentar en una presentación distinta, ya que está de la mano con los adicionales y mayores metrados, ¿no? Que son los posibles incrementos presupuestales que podemos llevar. Entonces, lo más recomendable es presentarlo aparte, o era recomendable antes presentarlo aparte, ahora es obligatorio. ¿Por qué razón? Porque cuando tú haces tu cálculo de tu valorización, a tu mayor metrado no le vas a poner el gasto general, pero sí le vas a considerar tu gasto general al metrado presupuestado, pues. ¿Sí? Bueno, acá hay otro punto. Cuando la ejecución de mayores metrados genera una ampliación de plazo, los mayores gastos generales, estamos hablando de los mayores gastos generales, se tratarán según lo que explica el artículo 199, que es el artículo que toca sobre los criterios de mayores gastos generales. No hay nada nuevo, ¿no? Es algo que ya se conoce. Muy bien, perfecto. Yo no sé si hasta acá te nació la suspicacia, ¿no? Pero, ingeniero, pero esos son por mayores metrados. ¿Y los menores metrados? Porque puede haber. ¿Cómo? Ingeniero, acá usted está indicando que si bien es cierto, los mayores metrados no deben generar gasto general. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos con los menores metrados? O sea, ¿los menores metrados van a quitar gasto general? Claro, como que no. ¿Sabes cómo eso se explica mejor? En el artículo incorporado en esta nueva ley. En realidad lo que han hecho es modificar el artículo 2 y incluir un nuevo artículo para establecer un concepto nuevo que te lo voy a explicar en este momento. ¿Sí? Dice, leo el artículo y de ahí hablamos. Dice, en contratos de obra a precios unitarios, el límite del monto a reconocer por concepto de gastos generales es el indicado en la oferta contratista. En caso que a través de las valorizaciones no se hubiese llegado a completar dicho monto, en la liquidación se definirá el saldo a favor del contratista. ¿Qué? Estamos quedando en una cosa, que cuando se estableció la oferta, el contratista presentó una oferta por gasto general, una oferta por, su utilidad, su oferta, y presentó sus precios unitarios ofertados. ¿Está claro? Los mayores metrados se van a tratar con los precios unitarios ofertados, pero no generan gasto general. Y si hubiera un menor metrado, ingeniero, mira, lo voy a explicar así. Lo que se lleva el contratista, al final, es toda la oferta de gasto general planteada. ¿Sí? Toda la oferta de gasto general planteada es lo que se va a llevar el contratista al final. Por consecuencia, debes entenderlo que si durante las valorizaciones yo percibo, de acuerdo a los cálculos que se están manejando, de acuerdo a que no se alcance el metrado, un menor metrado, ¿sí? Yo percibo entonces que no alcanzo el porcentaje, tú sabes, el gasto general, no alcanzo el gasto general ofertado, pues no interesa, yo en la liquidación me lo deben dar, el excedente faltante. ¿Está bien? Ese sería el criterio entonces que habría que añadir en este caso. Muy bien, siguiendo entonces con la hilación de la exposición, entro en este momento a la actualización de la programación de la ejecución de obra. Nos sujetamos al artículo 202 del reglamento y vamos a hacer la comparación respectiva. Primeramente lo que dice la ley anterior, ¿sí? Dice que actualización de la programación, o sea, actualización del programa de ejecución. Ok, cuando por razones no imputables a contratista, el programa de ejecución de obra vigente no refleja adecuadamente el avance real de progreso de la obra. Fíjate hasta acá, ¿sí? No existe ese reflejo, dice, a pedido supervisor, el contratista en un plazo de 7 días presentará
y hablan de este artículo que fue tan beneficioso cuando salió, de un poco polémico, que se esperaba mucho tiempo, que permite en ese momento que el contratista presente el juego de programación, cronograma de adquisición de materiales y cronograma valorizado actualizado. ¿Sí? Y esto se va a hacer en virtud entonces de que el cronograma existente nos sirve para poder hacer el control real en campo. ¿Sí? Entonces es el supervisor quien lo solicita, ¿no? El contratista se lo presenta en un plazo de 7 días. Ok, eso decía antiguamente. Ahora nosotros tenemos este caso, ¿no? Cuando por razones no imputables al contratista del programa de ejecución, y fíjate, va a decir el mismo criterio, ¿no? El supervisor solicitará y en un plazo de 7 días él presentará los programación de obra, los cronogramas valorizados de adquisición materiales, ¿sí? Pero fíjate, acá viene. Mira, no sé si lo puedo marcar acá. Con copia a la entidad. O sea, lo que estamos notando en este momento está indicando entonces en este caso que estos documentos se presentarán con copia a la entidad. Se le presenta la supervisión, se le presenta su juego a la entidad, ¿sí? Ahora, fíjate el artículo que sigue, ¿sí? El artículo que sigue también ha tenido otra modificatoria, ¿no? Dice, bueno, decía que el supervisor, luego de revisarlo en un plazo que no exceda 7 días, manifiesta su aprobación u observaciones respectivamente, en caso haya habido observaciones para levantarlas en un plazo de 7 días, etc. ¿Sí? La modificatoria de este criterio, se ve bastante amplio, dice, el supervisor, luego de revisarlo en un plazo que no excede 7 días, obviamente manifiesta su aprobación u observaciones, ¿no? Yo no lo voy a explicar para no leerlo 2 veces, va a ser absurdo, pero esto se está repitiendo prácticamente, se está repitiendo hasta el punto seguido que ves acá, ¿sí? O sea, es el mismo párrafo. Lo que se está haciendo es añadir, en el caso el supervisor no se manifieste en los plazos señalados, antes, cuando el supervisor no se manifestaba, se daba por aprobado, ¿sí? Fíjate acá. En la antigua ley, cuando el supervisor no se manifestaba, esto se quedaba por aprobado, ¿sí? Ahora no va a ser así. Ahora dice, en el caso supervisor no se manifieste en los plazos ya señalados, entonces la entidad en un plazo de 5 días de vencido el plazo del supervisor, a 5 días más, la entidad entonces se va a manifestar presentando su conformidad, dándole la conformidad al contratista, lo cual sirve para documentario, ¿sí? Y al mismo tiempo observaciones. Y estas observaciones, si la entidad las plantea, se manejarían, dice acá, del mismo criterio como levantamiento de observaciones ya detallado anteriormente, ¿sí? Si la entidad, ahora dice, si la entidad no se manifiesta, o sea, no se manifiesta la supervisión, el colmo de los colmos, y la entidad no se manifiesta tampoco, entonces se da por aprobado el programa de ejecución de obra, dando por hecho que en este caso el contratista tendría en su haber el cuaderno de obra en el que le da por conocer al supervisor con fecha en el momento que le está presentando los cronogramas y dando por hecho también que tiene los cargos que le ha enviado a la entidad, ¿sí? Y al mismo tiempo la manifestación, supuestamente la entidad debió manifestarse. Entonces, esperando los plazos respectivos, si ni uno de los dos se manifiesta, entonces ya estarían por aprobado estos documentos. ¿Está claro? O sea, ya no es tan simple. Desde este punto de vista se está colocando la entidad como un filtro más. La supervisión y la entidad es el otro filtro más. Muy bien, continuando con la exposición, entonces en este momento vemos las prestaciones adicionales de obras menores o iguales a 15%. Vamos a analizar el artículo 205, en el cual se está viendo pues también otra modificatoria, ¿sí? En la ley anterior se hacía mención de este artículo y decía el contratista, mediante anotación en corno de obra, solicitará la ejecución de mayores metrados. Estamos así hablando de que el contratista solicita la ejecución de mayores metrados, estamos hablando de una obra a precios unitarios, obviamente, ¿sí? En el contexto en que se está hablando, estamos hablando de precios unitarios. Dice, el supervisor autoriza su ejecución siempre que no supere el 15% del monto de contrato original. Ya, acá la pausa. Lo que vas a ver a continuación es un ejemplo de una corrección,
¿sí? No sé qué otro nombre legalista exista, pero estaba mal, pues, porque hace contradicción este texto con otro texto de la ley y se están dando cuenta ahora y lo están corrigiendo. Te lo paso a explicar, ¿sí? Actualmente dice así. El mismo artículo ahora dice, el contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de los mayores metrados, vuelvo a punto, estamos en una obra a precios unitarios, el supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el numeral 206, inciso 7 del artículo 206, que por cierto, ahí te lo presento. ¿Qué dice ese artículo? Dice que los adicionales de obra y los mayores metrados en contratos a precios unitarios no pueden superar el 50%. A ver, aclaremos esto. El reglamento de contrataciones establece topes, ¿sí? En suma alzada, el tope para los adicionales es el 25% de monto de contrato. En precios unitarios, el tope, escúchame, de adicionales y mayores metrados es de 50%. ¿Está bien? El tope. Ese es el tope. Oye, fuera de eso, ¿qué pasaría? Bueno, fuera de eso tendría que haber una resolución de contrato o tratarse de otra manera, ¿no? Porque no podría ser. No puedes superar ese tope. ¿Está bien? Entonces, ahora dice acá, el artículo dice, vuelvo a leer al artículo 105, que el contratista mediante dotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados, el supervisor autoriza su ejecución siempre y cuando no supere el tope establecido. Estamos hablando de mayores metrados. El supervisor tiene que evaluar entonces cuántos adicionales están aprobados hasta la fecha, cuántos mayores metrados están aprobados hasta la fecha, sumar el total con respecto al monto de contrato original y evaluar realmente si no estamos a punto de superar el tope. El tope no es 15%. ¿De dónde sacaron 15%? Ya, ahí es obviamente que había un lapsus que no debía estar. Esta es una corrección y bien dada, bien atinada. De eso se trata, por favor, no es un maleteo, es lo que se debe hacer, ¿sí? Es el trabajo. Y tenemos nuestra ley entonces en este momento más eficiente, ¿no? Muy bien, siguiente punto, recepción de obra y plazos, ¿sí? Artículo 208. Bueno, tenemos en el artículo 208, yo acá finalizo esta exposición y te presento pues el anterior artículo y el nuevo, ¿no? Dice, ¿no? Antiguamente decía este artículo, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la entidad designa al comité de recepción. Ok. Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la conformidad técnica. Ya, nosotros tenemos un proceso, el proceso de recepción de obra, bastante conocido, ¿sí? Entonces se supone que en un momento determinado, se supone que se levantan las observaciones y entonces el contratista va a recibir una conformidad, ¿sí? Entonces se establece que luego entonces de recibir esa conformidad debería la entidad designar al comité de recepción y para eso tienes 2 días hábiles. Lo cual en nuestra nueva ley ahora se está ampliando de 2, fíjate, el texto es el mismo, simplemente se está cambiando a 5 días hábiles, ¿sí? Si lo analizamos pues, y analizamos pues cómo funciona el sector público, quitando el tema de pandemia, por favor, hablando como siempre ha sido, no, pues 2 días es muy poco, pues, más por el hecho que tiene que haber una designación del comité de recepción. Y más allá de la logística, pues, a veces de acuerdo a la misma coyuntura de la obra, pues, conseguir a los especialistas requeridos no es tan fácil, ¿no? Entonces, lo que se acostumbra o lo que se está mejorando acá es darle más tiempo a la entidad para que haga esta gestión. Si analizamos todos los modificadores que has revisado conmigo, hay otras más que ya he mencionado que son de otra índole, que yo les he tocado acá el tema de obra. Te das cuenta que casi todas están sintetizándose en lo que son la optimización de los trabajos de la entidad, ¿no? Se están enfocando más a ello, ¿no? Entonces eso pues, se puede entender que es lo que se ha observado, lo que no ha estado funcionando y lo que se trata de modificar en este caso. No asumamos que esta es la última modificatoria, ¿no? Por lo menos de este año no creo que sí, pero es evidente que en la medida que esto siga recorrer, se van a encontrar otros vicios ocultos, otros vacíos legales que se van a tener que ir parchando en futuras modificatorias. Es así como funciona, ¿sí? Muy bien, esto es todo lo que les tengo que decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por su paciencia.